La tragedia y todo el drama que obviamente trae consigo lo sucedido después del asesinato violento del alcalde de Manta y de la deportista Ariana Chancay el pasado domingo, un momento doloroso, triste, trágico, dramático para este país, no para esto, ¿no? Y hoy conocemos que a las 11 de la mañana será el sepelio de Agustín Intriago en el cementerio Jardines del Edén. Tenía entendido que en un principio el sepelio del alcalde iba a ser un evento más íntimo, más familiar, más privado, pero al final me parece que han decidido tanto la familia como los simpatizantes y colaboradores de el alcalde hacer algo abierto al público, ¿no? Y ya veíamos, por supuesto, ayer las enormes muestras de solidaridad, de afecto, de acompañamiento que recibieron los familiares del alcalde y el propio alcalde también, por supuesto, mientras trasladaban el féretro hacia la capilla ardiente que se había instalado en su ciudad. Ahí están viendo ustedes las imágenes, conmovedoras, por supuesto, de los ciudadanos de esta manta que hoy tiene que verse obligada a despedir a su alcalde, ¿no? Un hombre que además gozaba de una popularidad muy importante, que había sido reelegido con más del 60% de los votos y que era un político con una proyección bastante interesante, ¿no? Que ya finalmente no vamos a saber hasta dónde iba a llegar justamente esa proyección, pero tenía una proyección importante de lo que conozco y entiendo por esa enorme popularidad y un liderazgo bastante positivo que entiendo el hombre tenía en Manta. Yo particularmente no lo conocí en lo personal, nunca lo vi, ni siquiera lo vi, peor saludarle o alguna cosa por el estilo, pero de lo que se escucha, ¿no? De lo que se escucha amigos que viven en Manta o en Manabí, que son manabitas, o gente que ha tenido la oportunidad de poder intercambiar ideas, criterios, palabras con el alcalde en su momento. Algunas cosas que he recogido de estos días conversando con gente que conocía a Agustín Intriago. Más doloroso todavía es lo que se vio después, ¿no? Hay una imagen, y vamos a rodar un cachito de lo que fue parte del discurso de Rosita Saldarriaga, la esposa de Agustín Intriago, que es conmovedor escucharle a la mujer que se queda sin su pareja, sin su compañero, sin su esposo, la madre de dos niños que acaban de perder a su padre, tener que enfrentar también este momento y, claro, referirse a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a la sociedad de Manta en este momento es terrible y ustedes la ven, está en el centro, ahí la ven, ¿no? Antes de escucharle a Rosita Saldarriaga, quiero invitarles a que vean esta imagen y si puedes congelarle, ponerle pausa, Estevitan, sería genial, ¿no? A la imagen, porque ustedes la ven dando un mensaje de agradecimiento a quienes habían acompañado a Agustín, al alcalde, a la esposa luciendo un chaleco antibalas. Y claro, yo ayer en el primer momento en que vi esta imagen, ahí no se puede apreciar del todo bien el chaleco, ¿no? Pero ahí está cuando se acerca a besar el féretro. Cuando veo por primera vez estas imágenes, créanme que hubo dos cosas que me impactaron. Y claro, después cuando uno lo vuelve a ver, finalmente terminan siendo las palabras. Ahí ven ustedes esa imagen. Ya van a escuchar el discurso de Rosita a su esposo y claro, a los asistentes que fueron hasta la capilla ardiente, ¿no? Pero verle a la esposa del alcalde dirigirse a la gente luciendo un chaleco antibalas, créanme que en este momento tan doloroso que enfrenta el país es la demostración
de a dónde hemos llegado, de además plantearnos la pregunta en qué nos han convertido. Yo no sé si a ustedes les termina impactando igual que a mí, pero a mí esa imagen de entrada que vi ayer de Rosita, la esposa del alcalde, luciendo un chaleco antibalas en el día del sepelio de su esposo, a mí me espeluzna. Y claro, me hace pensar y repensar sobre en qué clase de país nos convirtieron. Que tenemos que primero asistir al sepelio de un familiar porque lo asesinaron, y lo asesinaron de una forma violenta. Y después asistir con chaleco antibalas. Yo me imagino que la situación de Rosita será la misma situación que probablemente tengan que enfrentar los padres del alcalde o los hermanos del alcalde. No sé si los colaboradores también, pero entenderé que estarán ahora mismo, aparte de el dolor que sienten, de toda la tragedia que significa haber perdido a un ser querido, estarán también siendo víctimas del miedo que provoca la forma en la que fue asesinado justamente el alcalde de esta ciudad tan querida como es Manta. Entonces esta imagen yo quería compartirla con ustedes e invitarles también a reflexionar. Qué horrible es ver a la mujer de una autoridad como Agustín Intriago asesinado de la forma en la que fue, dirigiéndose a la gente portando un chaleco antibalas. Es espantoso. Y bueno, después están unas palabras y un discurso cargado de mucho sentimiento, de indignación y de lo que ahora debe ser también una causa de todos los ecuatorianos, como cuando pasó lo de María Belén, les decía yo, ¿se acuerdan? Es acompañar a las víctimas y a los familiares de las víctimas a exigir que se haga justicia. Y el discurso de Rosita ayer fue en parte también eso, un llamado, una exigencia justificada además absolutamente de que se haga justicia para dar con los autores no solo materiales del asesinato del alcalde, sino también con los autores intelectuales de este hecho absolutamente repudiable. Así que estas fueron las palabras de la esposa del alcalde. Gracias por estar aquí, por no dejarlo solo ni un solo momento. Hoy me arrancaron el alma sin piedad. Hoy dejaron a 2 niños sin el calor de su papá. Hoy nos arrebataron todo. Hoy le arrebataron el sueño a una familia, a toda una ciudad. Hoy nos quitaron a esa parte importante de la familia que somos aquí en Manta. Pero verlos a cada uno de ustedes, sentir el calor de su pueblo, de su gente, le da refugio a mi corazón. Y es que el legado nació con él y se vuelve infinito con él. Hoy debemos estar más convencidos que desde el primer momento ese hombre entregó su vida por Manta. Perdone a los criminales, pero la justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo un pueblo que necesita justicia, que siente rabia que le quitaron a su líder, que siente rabia que nos quitaron al que estaba transformando esta ciudad. Nos lo quitaron sin piedad y la justicia no debe tener piedad tampoco. Las palabras de Rosita están, como les decía yo hace un momento, cargadas de mucha emotividad, de amor, de afecto por lo que significó obviamente Agustín en su vida, en la vida de sus hijos.
pero también están cargadas de bronca, ¿no? Y esa bronca es la que compartimos en este momento todos los ecuatorianos indistintamente de si somos de Manta, si somos de Guayaquil, si somos de Quito, de Tulcán, de Ibarra o de donde sea. Es la bronca que cargamos todos los ecuatorianos en un momento tan triste como este. Y qué doloroso también, como les decía ayer, haber esperado que asesinen a un alcalde para que el gobierno pretenda a estas alturas dar muestras o dar señales de preocupación. Y finalmente los mensajes del gobierno son mensajes cargados de anuncios que finalmente terminan siendo discursos absolutamente vacíos, sin ningún tipo de contenido ni de una respuesta específica y clara y contundente a los hechos que ocurren en el país. Entonces, claro, el domingo cuando asesinaron al alcalde, el presidente, y no, ni siquiera sabemos si fue el presidente, o sea, habrá sido el community manager o el que le maneja la comunicación a Lazo, su asesor, qué sé yo, que subieron un tweet y el presidente seguramente siguió disfrutando del fin de semana, no sé, en su casa, en la playa o qué sé yo, habrá estado, no tengo idea. Pero con un tweet y un mensaje de luto, de solidaridad, estuvo resuelto el tema. Bueno, esperamos, mataron al alcalde el domingo. Nadie del gobierno se hizo presente en Manta. Con ese tweet me van a perdonar, pero carcoso, estuvo resuelto el tema el domingo, desde lo comunicacional para el gobierno del presidente. Tuvimos que esperar al lunes para que haya un pronunciamiento del señor Lazo, que estuvo de visita por Durán, que es una de las ciudades en donde también su alcalde, Luis Chonillo, había sido víctima de un atentado que casi le cuesta su vida, pero le costó la vida a 3 personas más. Chonillo salió bien librado de ese ataque el pasado 15 de mayo, el día en que por primera vez iba a sesionar el Consejo Municipal de Durán. Ni siquiera se había sentado en su escritorio de la alcaldía Chonillo y había sido víctima ya de un atentado. Ayer estuvo en Durán y esto fue lo que dijo el presidente Guillermo Lazo como medidas urgentes frente a lo sucedido en Manta. No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad. No es un problema que empezó hoy, se viene gestando desde hace más de una década y ha estallado los últimos años con una violencia post pandemia que nos sorprende a todos. Otra vez, insisto en que este es el asunto más importante del Ecuador, que demanda a todos los actores políticos y sociales a caminar en una sola hoja de ruta, todos unidos con un solo objetivo, cuál es el vencer a la delincuencia y a los grupos delincuenciales organizados. No podíamos esperar otra cosa del señor Lazo, no asumir nunca su responsabilidad. Para él la culpa siempre va a ser de Correa. El problema es que viene el país arrastrando desde hace una década. Y lo que hace Lazo es ratificar algo que lo estaba viendo ya desde el fin de semana y que ustedes, fíjense, lo abordamos brevemente en la entrevista con Viviana Veloz, cuando le mostrábamos un extracto de una entrevista en un medio de comunicación digital de acá de Quito, en donde el periodista Arturo Torres decía que no se puede descartar que sea una organización política la que esté detrás del asesinato del alcalde de Manta. Así, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de argumento, más que el odio que les tiene ya enfermos y ciegos,
como para salir y aventurarse con absoluta ligereza a hacer este tipo de acusaciones irresponsables. ¿Pero qué hacen? O sea, cierran el círculo, ¿no? Porque el hombre sale en una entrevista y no ha sido solo él, y han salido muchos otros actores políticos y periodistas disfrazados de periodistas, pero que son activistas políticos y que se han convertido en voceros del gobierno, a sostener este relato. Y perdónenme, pero esto en este momento es de una absoluta irresponsabilidad, pero también da cuenta de un nivel de insensibilidad total. Yo no podría en este momento decir si esto fue un tema de narcotráfico, si fue delincuencia común, si fueron partidos políticos, si fue una cuestión de lío de faldas. O sea, cualquier estupidez yo puedo decirles a ustedes que es el móvil del crimen del alcalde de Manta, por el amor de Dios. ¿Con qué pruebas yo puedo afirmar una tontería de ese nivel? Pero ellos ya lo han hecho, entonces empiezan a crear ese encuadre, y claro, sale el presidente y dice, esto pasa porque desde hace una década venimos arrastrando este problema. Puede resultar muy cansón lo que les voy a decir, pero acá hubo un momento que marcó la diferencia, que es cuando empezaron a desmantelar, a desarticular, a desarmar, a destruir al Estado y las instituciones que, por ejemplo, estaban a cargo de la seguridad. Miles de veces, seguramente, me habrán escuchado a mí decir y repetir, pero finalmente, fíjense, el tiempo nos termina dando la razón a ustedes y a mí, porque creo que no hay que ser tampoco un especialista ni un investigador como para llegar a este tipo de conclusiones, pero eliminaron sin ningún tipo de estudio técnico el Ministerio de Justicia, y con eso el organismo que era el encargado de regular, de administrar, de gobernar el sistema de rehabilitación social, que hoy no existe, ya no hay sistema de rehabilitación social. O sea, si vemos imágenes como las que han circulado estos días, y que por supuesto yo no las voy a compartir con ustedes, porque como les dije ayer, es que yo ya me niego a verlas cuando circulan en redes sociales, donde se ven a seres humanos descuartizando, despedazando cuerpos humanos como que si fueran presas de pollo. Eso fue lo que pasó en la cárcel el domingo. Ya, eso es significado de que en este país no hay rehabilitación social. De que las cárceles son carnicerías, no son otra cosa, son carnicerías. Las cárceles son cualquier cosa menos centros de rehabilitación social. Entonces, con la eliminación del Ministerio de Justicia, lo que hicieron fue desarticular toda la política pública, además, que había en torno a un sistema de rehabilitación social o hay un sistema penitenciario de cárceles, que es lo que tenemos. Eliminaron el Ministerio del Interior y fusionaron con el Ministerio, con la Secretaría de la Política, convirtiendo el Ministerio de Gobierno para que la señora Romo maneje la política y la policía a su antojo, y termine politizando al extremo a la policía, que hoy es casi parte de un partido, de una organización política. Hoy tenemos un excomandante de policía candidato a primer asambleísta nacional por una organización política, por la organización política de María Paula Romo. Ojo con esos detalles. Y antes habían eliminado el Ministerio Coordinador de Seguridad. Entonces desarticularon todo, desmantelaron todo el aparato público que estaba a cargo del manejo de la seguridad. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hoy como estamos? ¿Cómo no vamos a estar hoy como estamos, pues? Pero aceptar las palabras del presidente Lasso, pretendiendo responsabilizar a un gobierno que hace 6 años dejó el poder de lo que está pasando ahora. ¿Cuántas masacres carcelarias han sucedido en lo que va del gobierno del presidente Lasso? ¿Cuántas? No menos de 6. Y en esas, o en las que sean, que además qué horrible es estar contando, ¿cuántas masacres carcelarias?
¿Cuántas elecciones hemos tenido en los últimos? Una cosa es hablar de un proceso electoral, las elecciones que hemos vivido en los últimos 6 años. Otra cosa es hablar de masacres carcelarias. Y aparte hay que contar, en las masacres carcelarias, 350 personas privadas de la libertad asesinadas. No fallecidas, como maquillan acá los medios de comunicación. No. Asesinadas y de las formas más crueles. Descuartizados, desmembrados, mutilados, degollados. Eso ha pasado en el gobierno de Lasso, ojo. Ayer de noche me encontraba a propósito de... ¿no? Y además la respuesta del gobierno es ¿cuál? Primero, no asumir la responsabilidad. O sea, para Lasso, la muerte o el asesinato de el alcalde de Manta o de cualquier otro ecuatoriano va a seguir siendo culpa de un gobierno que dejó el poder hace 6 años. Nada es responsabilidad del gobierno, no asume su responsabilidad. Un gobierno tan malo que va a terminar sus funciones a mitad de periodo, porque fue tan malo que fracasó en todo y que como fue malo, inepto, ineficiente, se va a ir a mitad de periodo. Pero nada ha sido culpa de Lasso. Y recuerden que ya no tenemos asamblea, entonces tampoco hay quien echarle la culpa. Pero sí hay que buscar al pasado, ¿no? Y volver 10 años atrás. Y tanto es así que ahora dicen que todo esto pasa porque se fue la base de Manta. Es el mismo discurso. Ya la gente, ¿ustedes en serio creen que somos tan estúpidos que nos vamos a seguir creyendo todas estas patrañas y estas mentiras que se han encargado de crear y de reforzar con la ayuda de los medios de comunicación en este país? Ya no, ya basta. Basta, porque han sido 6 años de justificarse, 6 años de mentir, 6 años de gobernar este país mirando al retrovisor, y la gente ya se hartó, porque no es momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones, que es lo que ustedes, señor Lasso, y todos los inútiles de su gobierno no han podido hacer en estos 2 años y 3 meses que están al frente del poder, que es darles soluciones al país. No han podido. ¿Acaso es culpa de Correa, le pregunto, señor Lasso, que los policías tengan que empujar patrulleros? ¿Acaso es culpa de Correa que los policías no tengan armas, ni municiones, ni chalecos antibalas? ¿O es culpa de los últimos 2 gobiernos, el de Moreno y el suyo, que han sido incapaces de destinar recursos para poder adquirir equipos, armamento, vehículos para la fuerza pública? Y es lamentable y triste que la fuerza pública sostenga los relatos del gobierno, como cuando se prestaron para hablar de la repotenciación de 400 patrulleros, cuando lo que habían hecho es pintar patrulleros viejos y dañados, mediocres. Y ayer, como gran solución, sale bravísimo el presidente, súper serio, con su tono, ¿no?, severo, sobrio, a decir: he dispuesto por 17ª vez un estado de excepción, 17 estados de excepción que no han servido para maldita sea la cosa. ¿Se acuerdan ustedes que en uno de los comentarios de la semana anterior, y el Javi, el Carlitos y el Esteban son testigos, se van a acordar, yo les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron un operativo en las calles? Ya, hoy, dice el Esteban, hoy salieron mágicamente nuevamente a hacer operativos. Ayer en Manta empezaron a rodar imágenes, tuvieron que matar al alcalde de Manta para que los militares salgan a hacer controles de armas en Manta. No sean sinvergüenzas, ya mataron al alcalde. ¿Qué diablos en este momento sacar militares a las calles después de que asesinaron al alcalde? Es burlarse de la gente. Estado de excepción. Y lo primero que hizo la policía y el comandante, ¿saben qué? Fue grabarse un video hermoso, ¿no? ¿Qué fue lo que publicó ayer la cuenta de la policía? El video, no el tweet. Por participar en esta lucha patriótica para proteger el Estado de Derecho, para proteger la justicia. Las operaciones se van a mantener en Durán,
en diferentes provincias como Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo, Esmeraldas, y continuaremos con estas operaciones para dar con las personas que están causando esta violencia, que están cometiendo delitos y que no podemos darnos el lujo de que estén en libertad. Y estas operaciones se van a mantener y tendrán la contundencia del caso, y como está establecido en el marco de la ley, si es necesario el uso de la fuerza, se aplicará tal como lo marca la norma, y eso permite que se use la fuerza ante una amenaza letal. Los policías estamos comprometidos, hemos formado un solo equipo con Fuerzas Armadas, y juntos vamos a enfrentar a la delincuencia y vamos a poner a los antisociales tras las redes. La última parte es sensacional, ¿no? A ver, decretan un estado de excepción para Manabí, Los Ríos y Durán, que tendrá una duración de 60 días. El comandante dice, vamos a poner a los delincuentes tras las rejas. Le pregunto, comandante, ¿ya recuperaron el control de los 10 centros de privación de libertad donde los privados están en huelga? ¿Ya recuperaron el control de al menos 5 cárceles en donde están secuestrados guías penitenciarios? Comandante Salinas, ni usted, ni su policía, ni el gobierno del cual forma parte y del cual ha sido cómplice desde lo que pasó con María Belén, tienen el control de las cárceles. Antes de venir a tratar de dorarnos la píldora con esa pose de comandante diciéndonos que va a poner tras las rejas a los delincuentes, primero tome el control de las cárceles. Porque ese videíto de ayer es una ridiculez, inoportuno total. Están 100 guías penitenciarios secuestrados por delincuentes en las cárceles. El gobierno no tiene el control de las cárceles. En las cárceles entran metralletas, bombas, dinamita, pistolas, armas blancas, en sus narices, en las de su policía, en las de su gobierno. Y todo ese arsenal de armas es con el que cuentan los privados de libertad, que hacen lo que les da la gana en las cárceles. Así que ustedes no controlan ni fuera de las cárceles ni tras las rejas. Comandante, le cuento, porque parecería que no se ha enterado lo que está pasando en las cárceles del país. Entonces, antes de venir con las amenazas a los delincuentes, que seguramente se deben estar burlando de usted en este momento, primero vayan y tomen el control de las cárceles. Y quiero cerrar con un tema en particular, porque no puede haber nada más político, y coincido con quien decía esto, nada más político que el asesinato de un político. De hecho, eventos como el Bogotazo en Colombia, un hecho que ocurrió a mediados del siglo pasado, en donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, se generan de magnicidios. Lo propio pasó en México con Colosio, después con Galán también en Colombia, en los años 90. No hay nada más político que el asesinato de un político, y más todavía cuando se trata de una autoridad en funciones como es el caso del alcalde de Manta. Pero de ahí a usar politiqueramente el asesinato del alcalde de Manta es otra cosa. Yo quiero compartir con ustedes primero un video de lo que fue un evento de tarima de uno de los candidatos presidenciales del día de ayer. Pongan el video, por favor. En honor a Agustín Intriago, a Ariana Chancay y a todas las víctimas del narcotráfico, a todas las víctimas de las mafias, proclamamos aquí la victoria de los valientes, de un pueblo valiente. En honor de Agustín Intriago, quiero recordarles que en enero de este año, antes de las elecciones del 5 de febrero, Villavicencio, junto a Sofía Sánchez, junto a Ricardo Vanegas, junto a Pedro Velasco y el resto de legisladores en ese momento que eran disque parte de ese frente anticorrupción, presentaron denuncias en contra de un grupo de candidatos, entre los cuales se incluía
Agustín Intriago. ¿Saben por qué? Por supuestamente tener vínculos con el narcotráfico. Hoy dice que en honor a Agustín Intriago, él va a luchar contra las mafias. Villavicencio en enero denunció a Intriago por supuestamente tener vínculos con el narcotráfico. Pensará seguramente Villavicencio y su equipo de asesores que ustedes y nosotros tenemos mala memoria, seguramente. La pareja sentimental de Leandro Norero está vinculada a la empresa Samsung Seafood, y esta empresa, los representantes de esta empresa también aparecen relacionados con una de las empresas del actual alcalde de la ciudad de Manta, la empresa Índigo. Los documentos están aquí. Nosotros alertamos el mes de mayo y el mes de junio desde la Comisión de Fiscalización sobre los vínculos de 2 empresas de Leandro Norero con contratos suscritos con el municipio de Manta. Pero hasta el día de hoy, la Fiscalía y la Justicia de este país ha movido un dedo para investigar este caso. En honor a Agustín Intriago y por respeto a su familia, señor Villavicencio, usted debería callarse.